Leyes de signos. En lo que es multiplicación, cuando dos números son positivos y se están multiplicando, nos va a dar como resultado un número positivo. Si tenemos dos números negativos que se están multiplicando, nos va a dar un número positivo también. Si tenemos un número positivo multiplicándose con un número negativo, nos va a dar un número negativo. Así sea primero el positivo y luego el negativo, o primero el negativo y luego el positivo. Igual, nos va a dar negativo. Aquí tenemos unos ejemplos. Más 5 por más 3 nos da más 15. Como les dije, dos números positivos cuando se están multiplicando nos dan un número positivo. Menos 2 por menos 4 nos daría más 8. Dos números negativos cuando se multiplican nos dan un número positivo también. En cambio, cuando un número positivo se multiplica con un número negativo, sea el orden primero el positivo o primero el negativo, nos va a dar un número negativo. Por ejemplo, más 3 por menos 2 nos da menos 6. Y menos 2 por más 5 nos da menos 10. En lo que es división, si tenemos un número positivo dividiéndose con otro número positivo, también nos va a dar un número positivo. Si tenemos un número negativo dividido entre otro número negativo, nos va a dar también un número positivo. Si tenemos un positivo entre un negativo o un negativo entre un positivo, nos va a dar como resultado un negativo. Por ejemplo, tenemos más 8 entre más 2. Nos da más 4. Como les dije, si son signos, si tienen signos iguales y se están dividiendo, va a salir un signo positivo. ¿Ya? Como les decía, más 8 entre más 2 nos da más 4. Y menos 3 entre menos 1 nos da más 3. Si en el numerador y el denominador, sus signos son opuestos, es decir, uno es positivo, otro es negativo, o primero es el negativo y el otro es el positivo, igual nos daría un número negativo. Como, por ejemplo, más 10 entre menos 2 nos daría menos 5. Y menos 4 entre más 2 nos daría menos 2. En lo que es potenciación, un número positivo cuando se tiene como exponente un número par o un número impar, nos va a dar un número positivo. Si un número negativo tiene como exponente un número par, este se va a convertir en positivo, el resultado. En cambio, cuando tenemos un número negativo con un exponente impar, nos va a dar un número negativo. Aquí tenemos, por ejemplo, más 4 elevado al número 4, que es un número par, nos daría más 16. Resolvemos normal, como se hace una potencia. Cuando un número, como les decía, positivo se eleva a un número positivo, también a un número que diga un número par, sería un número positivo resultado. Si un número positivo se eleva a un número impar, el resultado también sería positivo. Por ejemplo, más 3 elevado al 3 o más 3 al cubo nos daría más 27. Cuando tenemos un número negativo elevado a un número par, nos da un número positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado al cuadrado sería más 4. En cambio, si tenemos un número negativo elevado a un número impar, como aquí en el caso vendría a ser 3, menos 3 elevado al cubo, es igual a menos 27. Si tenemos una radicación, un número par que tiene como índice un número par, este es el índice, el de aquí. Cuando un número positivo tiene como índice un número par, nos daría un número positivo. Cuando un número positivo tiene como índice un número impar, también nos da un número positivo. En cambio, si un número negativo tiene como índice un número par, nos daría un número imaginario. Y como decíamos en la clase pasada,
A ver. No sé si se logra ver bien. Y ahora sí. Como decíamos, en el tema de los reales. En los reales está incluido los números racionales y los números irracionales. Dentro de los racionales están los números enteros y dentro de los enteros los números naturales. Pero los reales también pertenecen a un conjunto, al conjunto de los complejos. Y bueno, en el conjunto de los complejos no solamente se encuentran los números reales, sino también los números imaginarios. Los números imaginarios. Ya. Como les decía, pues cuando un número negativo tiene como índice un número par, nos da un número imaginario, que ya no vendría a estar incluido en los números reales, sino esa parte. Y también tenemos, si tenemos un número negativo como índice y tiene como índice un número impar, nos daría un número negativo. Por ejemplo, tenemos aquí más 16 y tiene como índice el número par, que es 2, solamente que no se escribe. A ver, listo. Nos daría un número positivo. Raíz cuadrada de 16 nos da más 4. Aquí tenemos más 7 y tenemos como índice un número impar, que vendría a ser 3. Raíz cúbica de más 27 nos daría más 3. Y tenemos menos 9 y tiene como índice un número par, que es 2. Entonces, raíz cuadrada de menos 9 sería un número imaginario. Y tenemos menos 27, que tiene como índice un número impar, nos daría un número negativo, que vendría a ser aquí 3, menos 3. Menos 27 como índice tiene el número 3, entonces, y este, como les dije, es impar, nos daría un número negativo, como dice aquí. Un número negativo que tiene como índice un impar nos da un negativo.